Cordial saludo, soy María Girley Wallis Mora, pertenezco al programa Ingeniería Industrial. Actualmente estoy haciendo el curso de Física General, pertenezco al grupo número 616, presento mi documento y voy a dar la explicación del ejercicio 1 que corresponde a responder unas preguntas teniendo en cuenta el simulador energía en la pista de patinaje. Ya una vez estando en el simulador virtual, lo que debemos hacer es gráfica circular, rapidez, energía, cuadrícula y altura. Colocamos nuestra patinadora en el punto más alto de la pista, colocamos en lento y damos inicio. Entonces, la patinadora se observa que recorre durante toda la pista, pero en el diagrama de barras se evidencia que hay cambios de transformaciones en las energías cinética y potencial. Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? En los puntos más altos de la pista el comportamiento de la energía potencial es máxima, en cambio el comportamiento de la energía cinética es cero. Entonces, observamos que lo que yo digo se comprueba, la energía potencial en lo más alto es máxima y la energía cinética es cero. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Justifique la respuesta. En el punto más bajo de la pista el comportamiento de la energía potencial es cero, en cambio el comportamiento de la energía cinética es máximo. En este caso ocurre lo contrario, en el punto más bajo. Observamos que en el punto más bajo la energía cinética es máxima y la energía potencial, esperamos que llegue al punto más bajo y es cero. Por lo tanto, esa sería la respuesta del ítem 2. En cambio, en la pregunta 3 nos dice que ¿cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Dice, durante el recorrido la patineta se evidencia que la energía total es constante, por tanto se está cumpliendo el principio de conservación de la energía mecánica, representándose por la energía total en la gráfica. Esto es lo que estoy diciendo con mi respuesta. Esta es la energía mecánica, pero en esta gráfica se evidencia que es total de estas dos energías, pero siempre es constante. La pregunta número 4 nos dice ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en las energías? Justifique la respuesta con una base teórica. Por tanto, seleccionamos gráfica, rapidez, energías, cuadrícula, altura, lento, colocamos nuestra patinadora en el punto más alto. En este caso vamos a trabajar las posiciones de la gravedad en poca, media y grande y vamos a observar cuáles son los cambios con las energías y con el movimiento. Entonces vamos a ponerlo en poca, observamos. Entonces voy dando respuesta. De acuerdo a la ley de la gravedad de Newton, nos dice que existe una fuerza de atracción entre dos cuerpos, por tanto es que dicha fuerza es mayor cuanto mayor sea la masa de los cuerpos. Por tanto, teniendo en cuenta las posiciones poca, media y grande de la gravedad, se observa que cuando es poca la patinadora realiza el movimiento a lo largo de la pista un poco lento. Esto es lo que estamos observando. Entonces vamos a colocar la patinadora en medio y en cambio los cambios que representa la energía en cuanto a la rapidez es poca. Cuando la gravedad es media la patinadora tiene un movimiento más corto y en cambio con la rapidez de las energías se observa que es media cuando la gravedad en este caso es en media y cuando la gravedad es grande entonces el movimiento es más corto en el punto más bajo de la pista y la rapidez aumenta mucho más.
A esto es lo que me refiero. Damos a reiniciar para dar respuesta a la pregunta número 5. ¿Cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Justifique su respuesta con una base teórica. Seleccionamos gráfica, rapidez, energía, cuadrícula, altura, lento y colocamos nuestra patinadora en el punto más alto. En este caso vamos a trabajar con fricción, que son las posiciones ninguno, medio y grande. Vamos a observar los diferentes movimientos y los cambios que tiene la energía durante la pista en estas posiciones. Entonces damos inicio, ya lo tengo la fricción en ninguna. Observamos la fricción en nada, en medio, observamos que aparece la energía térmica. Y en grande, esto es lo que ocurre. Entonces, dando respuesta a la pregunta, según la ley de Newton, fuerza de fricción o de rozamiento es cuando existe un movimiento relativo entre las superficies, aparece una fuerza de fricción entre dos superficies en contacto. Cuando la patinadora no tiene fricción, el movimiento es normal, en cambio cuando la fricción es media aparece la energía térmica y el movimiento disminuye, ocasionando que la energía potencial y cinética disminuyan. Cuando tiene una fricción grande se evidencia que el movimiento disminuye, ocasionando que la energía térmica aumente, ocasionando que la patinadora se detenga en movimiento y la energía potencial y cinética se conviertan en cero. Esto es lo que observamos en este punto número 5. Ya las energías cinética y potencial están en cero, ocasionando que la patinadora se detenga. Para dar respuesta a la pregunta número 6, lo que debemos hacer en el simulador es seleccionar gráfica circular, rapidez, energía, cuadrícula, altura de referencia en lento, colocamos nuestra patinadora en el punto más alto y en este caso vamos a trabajar con masa, en este caso de la variable que me corresponde a mí con la suma de los dígitos de mi cédula es 31, por tanto vamos a colocar 31, ahí la tenemos. Entonces damos inicio y observamos qué pasa en el transcurso del recorrido durante la pista. Observamos que la rapidez es mucho mayor teniendo una masa de 31 kilogramos. Ese 31 kilogramos lo divido en 2, que eso me da 15.5, lo redondeo a 15, perdón. Entonces colocamos una masa de 15 kilogramos, la rapidez es mucho mayor y ese 31 lo divido en 3, que eso me da 10.3 y lo redondeo a 10 kilogramos. Entonces observamos lo que ocurre durante la pista, la rapidez es mayor y damos respuesta. La pregunta número 6 es la siguiente. ¿Cuál es el efecto de la masa en el movimiento y las energías? Justifique su respuesta con una base teórica. De acuerdo a la segunda ley de Newton, indica que un cuerpo es inversamente proporcional a la masa del objeto por la aceleración. Por tanto, cuando la patinadora tiene el peso de 31 kilogramos, más es su velocidad. Luego colocamos el peso en 15 kilogramos y por último en 10 kilogramos, donde observamos que la patinadora es mucho más veloz. Muchas gracias.